canta y camina, contigo está Jesús, Señor de nuestra historia, necesitamos tu amor. Buen día. Buenos días. Para comenzar esta charla que ya ha expresado el Padre Julio, tomamos uno de los ejes justamente del Congreso Eucarístico, que reflexiona sobre la fe y la historia en la identidad del pueblo argentino. Quiero comenzar recordando justamente algo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando visitó la Argentina y estuvo justamente en Tucumán, y que nos hablaba del amor a la patria. Creo que es muy importante volver a recordar, es muy significativo lo que él decía en aquella ocasión: la piedad en la vida civil, conocida en nuestro tiempo como amor a la patria o patriotismo. Para un cristiano se trata de una manifestación con hechos del amor cristiano. Es también el cumplimiento del cuarto mandamiento, pues la piedad es honrar a los padres, a los antepasados, a la patria. A veces no tenemos tan claro esto, de que también el amor a la patria forma parte de ese mandamiento de honrar a los padres. Y me pareció muy significativa esta reflexión que condensa condensa un valor muy importante. Para comenzar, porque justamente nosotros estamos este año celebrando el bicentenario de la independencia argentina, y como Iglesia queremos celebrar este bicentenario con un Congreso Eucarístico nacional, al que todos nos unimos y todos como Iglesia participamos, más allá de que asistamos o no al evento, pero estamos unidos en comunión en ese gran acontecimiento que es el Congreso Eucarístico Nacional, que justamente es nuestra adhesión como Iglesia a la celebración del bicentenario de nuestra independencia argentina. En el documento, que ya tiene varios años, ya por eso decía el Padre Julio, ahora ha salido el nuevo documento, cuando comenzábamos a caminar estas celebraciones del bicentenario, nos recordaban los obispos, recordamos que nuestra patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad, como un regalo que debemos cuidar y perfeccionar. Podremos crecer sanamente como nación si reafirmamos nuestra identidad común. Justamente eso es lo que queremos reflexionar en esta charla. Queremos hacer un poco de memoria para ver el aporte de la Iglesia en la conformación de nuestra nación argentina y en particular también de nuestra provincia de Misiones, para de esa manera comprometernos en un proyecto de país junto a Jesucristo, Señor de la historia, autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano. Y para hacer memoria, nos remontaremos un poquito, vamos a hacerlo así sintéticamente, pero para que podamos entender todo este aporte importante, nos remontaremos a nuestra primera evangelización en nuestro territorio. Nosotros lo tenemos muy presente en nuestro centro de espiritualidad, que es Loreto, que justamente nos recuerda
el trabajo de los primeros evangelizadores en las reducciones jesuíticas de guaraníes. Las reducciones eran pueblos integrados por comunidades indígenas reunidas para ser evangelizadas. Toda la organización de esos pueblos, toda su vida, su organización política, económica, social, tendía a construir formas de vida y de sociabilidad más dignas del hombre, donde los valores de la fe pudieran arraigar. Y eran verdaderos modelos de trabajo por el bien común y nos marcan en cierta medida un rumbo a seguir, especialmente en lo que justamente hacen mucho hincapié nuestros obispos en los documentos del Bicentenario, que es el compromiso que como cristianos debemos tener en el trabajo por el bien común, por la construcción de la casa común, dice el último documento. Los jesuitas habían fundado muchas reducciones desde comienzos del siglo XVII en distintas regiones. En ese mapa se ven las distintas regiones donde se fundaron reducciones. Ven allá la región del Tapé, la región del Guairá, la región del Itatín. Se fundaron aproximadamente unas 60 reducciones en esa amplia zona, pueblos que congregaban a indígenas de la región, pero esos pueblos en su momento inicial, cuando se estaban formando, sufrieron los ataques de las expediciones bandeirantes que querían capturar indios para venderlos como esclavos, y muchos de esos pueblos se destruyeron o tuvieron que trasladarse por ese motivo, por ese gran peligro. No todos prosperaron. Justamente era imposible que continuara este proyecto de evangelización sin defenderse de alguna manera de esos graves ataques que los pueblos estaban sufriendo. Por ese motivo fue que se decidió enviar al padre Antonio Ruiz de Montoya a España a solicitar autorización al rey de España, o sea, la máxima autoridad, autorización para que los guaraníes de estos pueblos pudieran armarse con armas de fuego y defenderse de esas incursiones de los paulistas bandeirantes. Antes de que Antonio Ruiz de Montoya regresara de España, ya se enteraron que venía una gran expedición bandeirante que amenazaba con arrasar todas las reducciones que se encontraban sobre la costa del río Uruguay, y por ese motivo se van a organizar militarmente, aún antes de tener la autorización que traería después Montoya, y van a hacer frente a los bandeirantes en ese combate de Mbororé, y van a derrotar esa gran bandeira. Ese combate de Mbororé marca un hito porque permite a partir de ese momento el establecimiento definitivo de las reducciones, ya sin ese grave peligro de los ataques, pero también implica el surgimiento del ejército con el cual se organizaron para defenderse, pero que será de ahí en más una institución permanente en las reducciones, que va a modificar toda la vida de la reducción, y en algunos aspectos la va a alterar, y que a la larga también, eso es una paradoja, el mismo ejército que permitió el establecimiento y el desarrollo de estos pueblos, a la larga va a ser el factor que va a acelerar la disolución de las misiones, porque ya lo vamos a ver justamente en el periodo de independencia. Este mismo ejército tan bien preparado con el que contaban las reducciones
va a ser muy requerido en todos esos conflictos posteriores. Ese ejército no era un ejército de los guaraníes o de los jesuitas, sino era un ejército al servicio de las autoridades coloniales. Sin embargo, en la práctica correspondía a las misiones, a los mismos pueblos, entrenarlos, mantenerlos, y los mismos jesuitas se encargaban de eso. Después de este gran combate en 1641, ya pudieron establecerse en forma definitiva 30 reducciones. Acá ustedes ven en una línea de puntos marcada el límite sería de las 30 reducciones de los territorios que correspondían a las 30 reducciones, con estancias y todo. En puntitos están marcadas las 30 pueblos o 30 reducciones, de los cuales 15 estaban en lo que es hoy territorio argentino y 11 en lo que es nuestra provincia de Misiones, que concentraba el mayor número de pueblos. Hacia mediados del siglo XVIII estos pueblos han alcanzado un notable desarrollo. Es importante, ya que estamos justamente reflexionando sobre en torno a preparándonos para el Corpus Christi, son muy lindas las descripciones que hay. Tenemos mucha documentación sobre la vida de estos pueblos y tenemos muchos testimonios de la piedad eucarística, de la gran devoción a Jesús sacramentado. Sabemos, por ejemplo, que Roque González de Santa Cruz, que fundó aquí en nuestro lugar, fundó la reducción Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. Justamente hay un relato importante. Después de fundar esta reducción y de dejarla organizada, él se va a dirigir hacia la región del río Uruguay para hacer otras exploraciones y para fundar nuevos pueblos. Y como hacía siempre, antes de iniciar una entrada evangelizadora, pasaba toda la noche en adoración frente al Santísimo. Y hay una importante descripción de la adoración frente al Santísimo aquí en Itapúa, antes de partir hacia el Uruguay, que va a fundar después la reducción de Concepción de la Sierra. Y ya cuando los pueblos están establecidos y la organización está en marcha, hay muchos relatos sobre las celebraciones del Corpus Christi. Hay una relación del año 1687 que les quiero compartir algunos párrafos, justamente porque es más o menos como se celebraba en todos los pueblos. Esta relación fue escrita por un jesuita que trabajaba aquí en las reducciones. Dice: en la fiesta de Corpus, cada pueblo añade el mayor adorno que puede a la iglesia, y en las plazas y calles para la procesión. Fórmanse como unos arcos triunfales, distantes entre sí 10 o 12 pasos. En las calles hacen arcos y unen el uno con el otro con curiosos enrejados, que todo se forma de cañas y maderas bien labradas y pintadas. En el preeminente lugar de cada arco se ve alguna imagen o talla o pintura. El resto del arco y enrejado se componen de aves muy hermosas, exquisitas, que suelen poblar el cielo de aquella provincia. Todos los animales y aves, en cuanto permite su natural, las hacen traer vivas. Los caciques a cuyo cargo está cada arco. En cada reducción había varios cacicazgos, o sea, había varios caciques, porque habían venido varios caciques a conformar el pueblo, cada uno con su pueblo. Y los caciques seguían teniendo mucha autoridad dentro de las reducciones, lo tuvieron a lo largo de todas las reducciones.
Y también tienen una función principal en la fiesta de Corpus Christi. Ellos tenían, a cada cacique le correspondía un arco, por donde iba a pasar después la procesión con el Santísimo. Y traían las aves, no sé cómo harían porque estaban vivas, dice. Las colocaban vivas para adornar esos arcos. Vístense los arcos y enrejados todos de ramos de hojas verdes, de flores. El suelo corresponde en parte alfombrado de flores y hierbas olorosas, parte cubiertos de esteras en que se ponen trigo, maíz, legumbres, que han de arrojar luego a la tierra en la primera sementera, creyendo su devoción que pisada del sacerdote, cuando lleva al Santísimo en las manos, fructificará 100 por 1 cualquier semilla. O sea, todo lo que después van a sembrar lo ponen en el camino donde va a pasar el Santísimo. Lo más precioso de esta procesión y grato al Señor a quien se festeja es la suma devoción que en ella se observa. Porque todos los hombres, fuera de los que tienen ocupación especial en ella, acompañan y alumbran, precediendo a los muchachos, todos los que son capaces de ser gobernados por los superintendentes, que cuidan de que en 2 hileras unos sigan a otro a igual distancia. Y en semejante forma prosigue el común del pueblo, separado de las congregaciones que van cada una con su estandarte y las insignias y andas propias de su titular. En cada reducción había distintas congregaciones, por ejemplo, dedicadas a los santos o a la Virgen, y cada congregación tenía sus estandartes, sus insignias. Detrás del Santísimo alumbra el consejo con su corregidor, que se compone de alcaldes, alguaciles, fiscales, o sea, las autoridades del pueblo. Y al final van las mujeres con semejante orden. Toda esta multitud se mueve con tal silencio que no hay persona, ni aun muchacho, que hable una palabra, ni obre una acción poco digna de hacerse delante de Cristo sacramentado. En cada altar colocado el Santísimo, o sea, a medida que van haciendo las paradas del Santísimo, descansan algún tiempo los sacerdotes sentados, mientras los más selectos músicos cantan algunas letras del misterio. Después una danza espaciosa, a veces algún breve coloquio, alegran a los niños y enternecen a sus padres. O sea, hacen representaciones teatrales y danzas en cada una de las paradas del Santísimo. En otro relato de otro jesuita, el padre Antonio Sepp, que trabajó en el pueblo de la Cruz, en María Teresa de la Cruz, en el pueblo de San José trabajó mucho tiempo. El padre Sepp relata que para estas representaciones y para toda la procesión, los niños iban vestidos de paje y vestidos con los trajes con los cuales iban a hacer la representación. Y dice que él se preocupaba de vestirlos tan bien, que quedaban tan lindos, que ni sus propias madres los reconocían, dice en su relato. También acá veíamos que dice que el suelo era cubierto por flores, por hierbas, por semillas. Fíjense ustedes que también en un relato del propio padre Sepp también dice que cuando el sacerdote llevaba el viático a los enfermos, llevaba la comunión a los enfermos, o sea, ya no en una fiesta, iban delante de él niños y jóvenes que iban arrojando flores en el suelo por los cuales iba a pasar, y que antes se barrían las calles, antes de que el sacerdote saliera para visitar a los enfermos, barrían las calles, y cuando el sacerdote iba hacia las casas donde tenía que llevar la comunión, iban niños delante tirando flores para que el Santísimo pasara sobre las flores. O sea, la gran devoción, el gran respeto que se tenía. No me quiero detener tanto, pero sí
lo que quería entonces recordar esta primera evangelización en nuestro territorio, en las reducciones jesuíticas de guaraníes, que fueron pueblos que sorprendieron por el desarrollo que alcanzaron, el desarrollo político, económico, social, pero como yo les decía, todo el desarrollo de estos pueblos tenía como objetivo la evangelización, crear una forma de vida digna y que pudiera en esa vida de todo el pueblo encarnar los valores evangélicos. Ahí tenía una imagen del Corpus Christi, pero me olvidé de pasar anteriormente, de celebraciones, un dibujo, y de este costado izquierdo es una celebración en el pueblo de San Ignacio de Chiquitos, que actualmente Bolivia, que es también eran reducciones fundadas por los jesuitas, integraban la misma provincia jesuítica del Paraguay, y los pobladores de allí eran los indios chiquitos. Pero esta es una celebración actual. Lo que pasa que actualmente todavía esos pueblos de chiquitos siguen siendo pueblos habitados en su mayoría por indígenas y conservan viva toda la tradición, y las iglesias se mantienen en pie. Por eso ustedes pueden ver la iglesia que fue también del siglo XVIII, y que así habrán sido las iglesias en nuestro territorio, solamente que nosotros lamentablemente no las conservamos en pie, y en Chiquitos sí se conservan en pie. Los pueblos siguen habitados por indígenas y siguen haciendo las celebraciones con mucha tradición, conservando mucho la tradición. En 1768 ocurrió la expulsión de los jesuitas de las reducciones. Los pueblos siguen funcionando, los guaraníes siguen habitando en estos pueblos, en estas reducciones, pero su organización se va a ir modificando, el sistema administrativo de quienes van a depender va a ser varias veces modificado, los administradores de los pueblos ya no va a estar en la administración encargada de religiosos, sino que va a haber administradores civiles, y esa administración se va a modificar muchas veces y no siempre con acierto. Por eso se intentaron distintas cosas y que a veces no dieron resultado. Eso, sumado a los problemas económicos que sobrevendrán justamente por todos estos cambios políticos, hará que la población vaya disminuyendo, además de las gravísimas epidemias de viruela que hubo por esa época, que mermaron muchísimo la población de estas reducciones. Las reducciones seguían, pero comienza un lento proceso de decadencia de estos pueblos por diversos factores, les estoy mencionando algunos, que se van sumando. La economía entonces se fue deteriorando, al no existir el régimen comunal de propiedad común como existía en las reducciones, porque eso lo modificaron las autoridades siguientes, eso también afecta la economía y la organización de los pueblos. Y van decayendo progresivamente. Lo que sí quiero destacar es que en estos pueblos se nombraron para cada pueblo nuevos religiosos. En realidad el gobernador que tuvo a cargo la expulsión de los jesuitas quería designar sacerdotes diocesanos, pero un requisito era que hablaran la lengua, el guaraní, y no consiguió 60 sacerdotes que hablaran guaraní, porque eran 2 por cada pueblo. Entonces tuvo que recurrir a las órdenes religiosas de la región, que tenían convento en la región, como los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, que tenían conventos en Corrientes, que tenían conventos en Asunción,
y que entonces conocían la lengua, y ahí sí pudieron tener los 60 religiosos que necesitaban para cada pueblo. De esos 60, uno solo no sabía hablar cuando vino, que tuvo que aprender, digamos, aquí. Todos los demás hablaban la lengua y se van a interiorizar y se van a compenetrar de la realidad de los nuevos pueblos, y van a acompañar a estos pueblos en todos los problemas que sobrevendrán de aquí en más, que van a ser muchos. La mayoría de estos religiosos de las distintas órdenes, a cada uno le tocó un pueblo, y si en un pueblo estaban los franciscanos, en el pueblo de al lado ponían uno de otra orden, un dominico, porque no querían que se forme una provincia religiosa fuerte como había sido la de los jesuitas, que habían sido recientemente expulsados. Y estos sacerdotes van a quedar en estos pueblos prácticamente todos hasta su muerte. O sea que cada uno va a permanecer hasta su muerte en el pueblo. Y mientras tanto van a ocurrir todos los hechos que ahora les voy a explicar. A medida que estos sacerdotes van muriendo, muchos de ellos ya no pueden ser reemplazados porque la situación política, social ya de la Argentina, digamos, del Río de la Plata va cambiando. Entonces va quedando, y además los pueblos mismos van sufriendo todo un proceso de militarización, y van quedando algunos de estos pueblos sin atención espiritual cuando estos sacerdotes mueren, pero la mayoría, prácticamente ninguno fue trasladado o se fue a otro lugar, quedaron en los pueblos hasta su muerte y acompañaron en todo a esos pueblos, hicieron todo lo posible, pero ya no dependía de ellas la organización económica y política, ellos no tenían a su cargo eso. Sin embargo, van a procurar de solucionar todos los problemas que a la sociedad se le presentaban. En esta situación de decadencia, por todos estos factores que les estoy señalando, se encontraban los pueblos hacia 1810, cuando se produjo el movimiento revolucionario en Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires inmediatamente envió comunicación al interior y también envió comunicación a los pueblos de Misiones, que en ese momento estaban bajo el gobierno de Tomás de Rocamora. Él recibió la comunicación y personalmente enseguida adhirió a la revolución, pero también envió la comunicación a los departamentos en que estaban organizados los pueblos para que se hicieran asambleas y los mismos pueblos, las mismas reducciones, decidieran si querían adherir al movimiento revolucionario o no. Y se realizaron asambleas en los pueblos en la capital de los departamentos, en los pueblos de Candelaria, de Concepción y de Yapeyú. Estoy hablando ya de los pueblos que están firmes bajo la autoridad del gobernador de esas misiones, que era Rocamora, porque ya hay todos los pueblos que están del otro lado, en la otra orilla del río Paraná, van a quedar bajo la influencia del gobernador de Asunción, y Asunción va a hacer su propia revolución y los pueblos van a quedar adheridos a ese gobierno. Y por el otro lado, en el otro lado del río Uruguay, en lo que es hoy el Brasil, los pueblos que estaban de ese lado, ya los portugueses están avanzando y ocupando esos pueblos, entonces tampoco están libres como para hacer asambleas como hicieron en Candelaria, en Concepción y en Yapeyú. Y en esas asambleas se decidió inmediatamente la adhesión de estas misiones al movimiento revolucionario, a la causa revolucionaria de 1810. Esta adhesión va a implicar un grave peligro, una situación muy difícil para Misiones, porque Misiones va a quedar, estos pueblos, estas misiones, estas reducciones, van a quedar entre dos centros contrarrevolucionarios. Por un lado está el Paraguay, Asunción va a hacer su propia revolución y ya no va a quedar unida al gobierno de Buenos Aires, en un principio estuvo en contra. Acá nosotros tenemos en azul lo que es las misiones, el territorio de las misiones. En amarillo, Asunción,
y el rosado la gobernación de Montevideo, que es un centro contrarrevolucionario. Y en el medio de esos dos centros contrarrevolucionarios queda Misiones, en una situación sumamente peligrosa. Por eso es que desde el primer momento de la revolución, este territorio de Misiones va a ser el escenario de las guerras, de las primeras guerras del proceso de revolución e independencia. Las primeras guerras, las primeras acciones bélicas son en este territorio. La revolución fue en mayo. En diciembre de 1810 ya viene la expedición de Belgrano rumbo al Paraguay. Esa expedición de Belgrano va a reclutar a los guaraníes de las reducciones, que van a formar el grueso del ejército de Belgrano hacia el Paraguay, porque Belgrano sale con un ejército muy pequeño desde Buenos Aires, tenía que reclutar, y era importante reclutarlo de las reducciones, porque el ejército de las reducciones era el único bien constituido en toda la época colonial, el único ejército permanente, armado, con todas las armas y el entrenamiento necesario, era el de las reducciones. Después estaba el ejército español, pero el ejército español dependía del rey y era un ejército pequeño concentrado en Buenos Aires. Y luego estaban las milicias que se habían formado cuando las invasiones inglesas. Pero aún cuando se formaron las milicias, esas son las que van a apoyar la revolución, pero en las propias invasiones inglesas, para la defensa de Montevideo y para la reconquista de Buenos Aires, tuvieron que llamar las fuerzas de las reducciones. Las fuerzas de aquí de los misioneros fueron a luchar en Montevideo y en Buenos Aires cuando las invasiones inglesas. Y ahora es sumamente importante su participación para la defensa del movimiento revolucionario que se ha iniciado en 1810. Y así es como van a ser congregadas, pero no solamente van a ser convocadas, sino que el propio territorio de las misiones, aquí estos pueblos, aquí se van a librar las batallas. Entonces, eso va a afectar a toda la población de estas reducciones. Yo les decía recién que Belgrano es con él empieza, pero de ahí en más empiezan las guerras y los conflictos. Muy importante la adhesión de estos pueblos al movimiento, a las fuerzas de Artigas. Artigas va a ser el jefe en la banda oriental que va a adherirse a la revolución. Y él va a convocar también a todos los pueblos de la banda occidental, sería de las misiones, nuestros pueblos, va a convocar y va a liderar su participación en el movimiento revolucionario. Y estos pueblos, recordemos que son pueblos de guaraníes. Los pobladores son en su totalidad guaraníes. No hay prácticamente todavía mestizos ni población blanca en estos pueblos, son en su totalidad pueblos de guaraníes. De estos pueblos es justamente de San Borja y Santo Tomé, allí vivió Andresito, que va a sumarse a las fuerzas de Artigas, y que Artigas lo va a adoptar como su hijo y le va a dar la posibilidad de llevar su apellido, y después en 1815 lo va a designar como teniente de gobernador de los pueblos de Misiones. Es importante la adhesión de Artigas porque Artigas suma a toda la población de esta región, diríamos. El movimiento de Mayo se hace ya un movimiento de masas, y esta región es en su totalidad prácticamente indígena. Pero también es importante porque Artigas levanta la bandera de la autonomía de los pueblos,
de que los pueblos tienen que tener sus derechos, sus libertades, y que en conjunto deben decidir, que no debe haber alguien, no debe estar centralizado el poder y solamente acatar las órdenes del centro. Por eso comienzan los problemas entre la fuerza y los que seguían Artigas, que los llamaríamos, después se les dio el nombre de federales, todavía no se le daba ese nombre, y el gobierno de Buenos Aires, que es un gobierno centralista, que quería centralizar el poder. Comienzan los problemas, y esos problemas van a llegar a tal punto que después de la asamblea de 1813, cuando los diputados de esta región no fueron aceptados en la asamblea, Artigas se retira del sitio de Montevideo y se produce la ruptura entre los federales del litoral y el gobierno central, y comienza la guerra civil. O sea que a todo el proceso de guerra por la revolución e independencia se suman también los conflictos internos, la guerra civil, las desavenencias entre los federales y los centralistas, y todo eso se libra en el territorio de estas misiones, en este suelo, y con este ejército y con esta población. Y cuando hablamos de guerra, no hablamos el ejército va a luchar allá en las batallas, sino hablamos de la población entera involucrada en ese conflicto. Por eso hablamos de un proceso de militarización que afecta toda la organización política, económica, social, la vida misma de las personas. Y cuando los ejércitos se trasladan de un lado a otro, va toda la población con ella, va toda la familia. O sea, no van los hombres, van todas las familias, van a la banda oriental, vuelven, y lo mismo los de la banda oriental para acá, van familias enteras, se movilizan los pueblos enteros. Es un pueblo que está en guerra en ese momento. En 1815, Artigas designó a Andresito como teniente de gobernador de las misiones. O sea, él tenía que hacerse cargo de los pueblos de las misiones, las antiguas reducciones. Y la designación de Andresito es muy bien recibida porque es uno de estos pueblos. Él salió de estos pueblos porque habla la lengua, habla el guaraní, se entiende con su pueblo, y además tiene el prestigio del apellido de Artigas, o sea, representa al jefe máximo de la Liga Federal. Y más aún porque Andresito viene con el proyecto de recuperar las misiones que habían caído en poder de los paraguayos o en poder de los portugueses, de recuperar y volver a constituir con todas esas misiones una sola provincia. Y ese era un proyecto, una idea muy, muy cara, muy querida, muy apreciada por los pobladores, que querían volver a estar unidas todas las misiones. Y eso también, ese proyecto, es el que va constituyendo una idea de provincia, una identidad provincial, porque eran más fuertes a veces los sentimientos locales. Entonces, tener un proyecto común va generando una idea de que forman todos juntos una provincia. Todavía no hablamos de las provincias en el sentido que nosotros tenemos actualmente, porque todavía no habían surgido, pero se va forjando esa identidad común. Sin embargo, Andresito logró recuperar los pueblos de la costa del Paraná, Candelaria, Loreto, Santa Ana, Corpus. Esos pueblos logra recuperarlos, que habían caído en poder de los portugueses, de los paraguayos. Un dato más les doy. Cuando Andresito llega en 1815 como teniente de gobernador, viene acompañado de Fray José Acevedo de las Ánimas, que es un franciscano, un sacerdote franciscano,
cordobés, había estudiado en Córdoba, se había ordenado sacerdote y viene al litoral y se incorpora al movimiento federal y va a ser el secretario de Andresito y el que lo va a acompañar en todo momento, el que le va a ayudar a redactar las proclamas con las cuales él se dirigía a la población y lo va a acompañar en todas las campañas hasta el final. Y más aún, cuando se libró la campaña de Candelaria para recuperar los pueblos de la costa del Paraná, Andresito estaba enfermo de viruela. No puede dirigir personalmente los ejércitos. Y quien va a dirigir personalmente los ejércitos es Fray José Acevedo de las Ánimas. Cuando Fray José Acevedo de las Ánimas llegó en 1814 aquí a la región del litoral, y en ese momento recién ordenado sacerdote, tenía 27 años. La campaña del Paraná dio resultado, pero el intento de recuperar los pueblos que estaban en poder de los portugueses no fue exitoso. Se inició una campaña, Andresito fue derrotado, Artigas también fue derrotado por su parte, y eso generó una contraofensiva portuguesa. Los portugueses, en represalia por esa campaña, deciden no solo mantener la ocupación de los pueblos orientales, del otro lado del río Uruguay, sino atacar los pueblos que están de este lado. Cruzan el río Uruguay para atacar, incendiar, saquear y destruir los pueblos del occidente del Uruguay. Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé son los primeros, y que van a ser atacados e incendiados. Pero después avanzan más todavía, porque van a atacar San Carlos, van a atacar Concepción, Santa María, Apóstoles. Algunos de estos pueblos no sufrieron tanto estrago porque no fueron incendiados, pero sí fueron saqueados en esta contraofensiva. Entonces fíjense todos los problemas que se está generando para esta población que ya venía con una cantidad de conflictos. Andresito va a hacer un nuevo intento en combinación con Artigas de recuperar y de expulsar a los portugueses de esta zona y de recuperar los pueblos orientales en 1819. Ese segundo intento fracasó también y Andresito cae prisionero, también cae prisionero Fray José Acevedo y muchos de los jefes que lo acompañaban, y son llevados prisioneros al Brasil. Van a permanecer prisioneros en Río de Janeiro. Después sabemos que Andresito fue liberado y después volvió a ser recapturado por otros conflictos y no se sabe bien cómo fue el fin de sus días. Se supone que murió en una cárcel en Brasil, pero entonces fracasó este intento. Después de Andresito, todo este territorio que ya estaba prácticamente devastado, imagínense, con todos estos ataques a los pueblos, que no solo son ataques a destruir toda la población, sino los recursos, todo el ganado que tenían, la yerba mate, que era un recurso tan importante, todo destruido, los campos desolados. Están en una situación desesperante verdaderamente, y todavía vendrán algunos conflictos más después de Andresito. Vendrán las últimas batallas de Artigas en Montevideo. La totalidad de las fuerzas que tenía Artigas en su última batalla en 1820 en Montevideo, en Tacuarembó, fueron las fuerzas misioneras de Pantaleón, lideradas por Pantaleón Sotelo. Todos los misioneros que participaron ahí prácticamente murieron en ese enfrentamiento, que fue la última batalla de Artigas, y Artigas fue derrotado. El mismo Pantaleón Sotelo, que era el jefe, también murió. Entonces, todos estos conflictos dejan a los pueblos misioneros prácticamente destruidos. Las misiones han dejado de existir, diríamos, a raíz de todos estos conflictos. Quedan
quedan restos de población, digamos, dispersos, que tienen que refugiarse y buscar lugar donde, porque los pueblos están en un estado, los que han sido incendiados, atacados, están totalmente destruidos. Además tienen el peligro de que si están ahí pueden volver a atacarlos, entonces se van a refugiar por los montes donde pueden, el resto de la población. Algunos cruzan del otro lado del río Uruguay, hacia la banda oriental, otros vienen hacia el norte, a la zona y se establecen allí dos pueblos con los que se rejuntan, digamos, y se establecen, que son los de San Miguel y Loreto, en el norte de la provincia de Corrientes, que hay dos pueblos que hasta el día de hoy existen, que son San Miguel y Loreto. Allí se juntaron los que sobrevivieron después de toda esta catástrofe, y algunos se fueron más hacia el sur, hacia la zona del río Miriñay, allá por Entre Ríos, y ya limitando con el Entre Ríos, y después, cuando pueden, regresan y repueblan una de esas reducciones, que es la reducción de La Cruz. Ahí se rejuntaron todos los que pudieron, una palabra y terminó esta parte. Y luego esos pobladores, que eran el resto de los pobladores de las misiones, estando en esa situación tan desesperante, buscan protección de otros gobiernos. Primero lo intentaron con Entre Ríos, no les fue bien, y después firman un pacto de adhesión al gobierno de Corrientes, con los cuales estas misiones, lo que quedaba de estas misiones, queda incorporada a la provincia de Corrientes en 1830. Retomamos entonces donde habíamos quedado, pero a su vez quería agregar algo en relación también al documento. Dos cosas quería agregar. Una, que ustedes vieron, yo les estaba mencionando toda la destrucción que sufrieron estos pueblos, los ataques. En estos ataques, todos esos ataques portugueses, esa contraofensiva, fue entre 1815, 1816, 17 y 17, 18 ya Andresito se vuelve a organizar. Por eso es que los pueblos de aquí de Misiones no pueden estar presentes en el Congreso de Tucumán, porque están en pleno momento de ataque de la contraofensiva portuguesa. Sin embargo, los pueblos de la región, un año antes, ya en 1815, el 29 de junio de 1815, se habían reunido en Congreso manifestando la voluntad de declarar la independencia. O sea, estaban a favor, estaban decididos por la independencia, pero absolutamente imposibilitados de concurrir porque estaban defendiéndose como podían de los ataques de esta invasión. El documento que ayer presentaron nuestros obispos con motivo del bicentenario, el documento se llama Bicentenario de la Independencia, tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos. En ese documento justamente hacen referencia a que los indígenas fueron incorporados, dice, en la casa histórica común, o sea, en aquel periodo histórico estaban plenamente integrados en la vida social, en el proceso de revolución, de independencia, estaban participando a pleno. Pero hace referencia al estado posterior, dice, son minorías y están en un estado de postergación, llama la atención sobre eso, y dice, miles de ellos dieron la vida en las batallas de la independencia, y por esa sola razón la Argentina les debe gratitud e integración plena de sus derechos como ciudadanos, respetando su acervo y su cultura. O sea, hace referencia a la deuda con los indígenas que fueron protagonistas de este proceso de independencia. Les había mencionado que hacia 1830 lo que quedaba de las antiguas misiones va a adherirse al gobierno de Corrientes y va a pasar a depender del gobierno de Corrientes, va a quedar bajo su jurisdicción. La población era escasa, los recursos eran pocos, los pueblos estaban bastante destruidos y desorganizados. De a poco va a empezar
la reconstrucción y también haciendo referencia, me habían preguntado recién, los paraguayos van a volver a ocupar algunos sitios como este mismo sitio de Posadas, donde los paraguayos construyeron la trinchera de Itapúa, y hacia mediados del siglo XIX, 1850, empieza un repoblamiento de esta zona para explotar los recursos naturales, los yerbales, los recursos que había en la región, y de a poco comienza a venir nuevamente población que viene del sur, de la zona de Corrientes, y se establecen los antiguos pueblos. Ese repoblamiento se va a acelerar después de la guerra de la Triple Alianza. Precisamente la guerra de la Triple Alianza, el paso de los ejércitos, el establecimiento por varios años de los ejércitos de la guerra de la Triple Alianza en esta región, hizo que también junto con el ejército vinieran proveedores, vinieran comerciantes, otra gente, y comienza también a repoblarse en la región. En la guerra se recupera este territorio de Itapúa, que estaba en poder del Paraguay, y por eso ya no se lo menciona con el nombre de trinchera de Itapúa o trinchera de los paraguayos, sino como trinchera de San José, porque tenían una capilla, que era la capilla de San José. Y comienza a repoblarse rápidamente este lugar por ser un punto estratégico para el comercio, para el paso hacia el Paraguay y después la vía que iba al comercio con el Brasil. Y comienza a formarse el pueblo que se va a llamar Trinchera de San José, que va a ser el primer nombre que va a tener, y la capilla que tenía es la que le da el nombre. Todo este proceso de repoblamiento se va a acelerar muchísimo cuando en 1881 se crea el Territorio Nacional de Misiones. Es decir, que Misiones, toda esta región, deja de depender del gobierno de Corrientes, pasa bajo jurisdicción del gobierno nacional, directamente bajo la dependencia del presidente, y el propósito fundamental justamente es promover la inmigración y el desarrollo económico de estos territorios que son fronterizos, porque se crean otros territorios nacionales en el sur, en las zonas de frontera. Aquí, para fortalecer esta zona de frontera, se crea el Territorio Nacional de Misiones y se acelera el proceso de poblamiento. Se acelera con la llegada de los inmigrantes. Rápidamente, en pocas décadas, van a ir formándose los nuevos pueblos de Misiones con la inmigración. La inmigración también trae la necesidad de la atención espiritual, del establecimiento y de la reorganización de la iglesia en esta zona. En 1898 llega el primer misionero del Verbo Divino aquí a Posadas y se va a establecer aquí. Y el padre Federico Vogt va a empezar lo que llamamos la segunda evangelización, la evangelización que van a llevar adelante los misioneros del Verbo Divino. Y los misioneros del Verbo Divino no solamente van a acompañar espiritualmente a esta población, sino que van a tener una gran incidencia social en todos los aspectos de la vida de este nuevo territorio que está surgiendo, porque van a impulsar el surgimiento mismo de los pueblos y su organización, desde, por ejemplo, la construcción de puentes, la apertura de caminos, de clubes, de asociaciones, de bibliotecas, de periódicos, de escuelas, de todos los aspectos que tienen que ver con el surgimiento de los nuevos pueblos que surgen como producto de la inmigración. Los misioneros del Verbo Divino también son inmigrantes, porque vienen de Europa, en su mayoría de Alemania y de Polonia. Y algunos de ellos incluso van a ser
presidentes de la Comisión de Fomento, que sería como el antecedente del Consejo Deliberante. Cuando todavía no había municipios, se formaban las comisiones de fomento, como el padre Bayerlein Marianqui de Azara, que va a ser el presidente él fue el organizador del pueblo. Y todas las instituciones de esos pueblos los creó con dinero que de su propia familia le mandaba desde Europa. O sea, van a tener una gran incidencia, un gran impacto en la organización social de este territorio. Hacia 1900... Me olvidé de pasarles acá. El territorio, el repoblamiento de Misiones, todavía Misiones era un poco más grande, después, bueno, los límites se van a ir definiendo, después se va a ir recortando un poco el territorio. Y como ya les digo, la iglesia tiene una presencia importantísima en la organización del territorio nacional de Misiones. Hacia 1930 es un periodo de gran crecimiento de la iglesia en Misiones y de gran presencia social. O sea, la iglesia es la institución articuladora de la sociedad de Misiones. Ya en ese año 1930, crecimiento de la iglesia, les digo, porque hasta entonces existía una sola parroquia que abarcaba todo lo que es la provincia de Misiones, que era la parroquia San José, que es la catedral. Había 2 parroquias creadas que no estaban en funcionamiento porque no se podía proveer de sacerdotes estables y no tenían recursos para su sostenimiento, que era la de San Ignacio y la de Inmaculada Concepción, de acá también de Posada. En ese año 1930 dependíamos del obispo de Corrientes. Desde 1910 se había creado el obispado de Corrientes y dependíamos del obispado de Corrientes. En esa década de 1930, en unos poquitos años, se crean 11 parroquias más y se ponen en funcionamiento esas 2 que no funcionaban. O sea que de una sola pasa a haber 13. Pero en cada pueblo, porque ya están organizados, ya han surgido los pueblos, ya está Oberá, ya están Puerto Rico, esos pueblos que ya están fundados. En cada pueblo se va a crear una parroquia. Y de golpe entonces la iglesia crece y tiene, como yo les digo, una gran presencia en todos los aspectos, una gran actuación en la vida pública de la sociedad. Acá tenemos 2 imágenes que les estoy mostrando, que es una foto de la iglesia San José, en la época esta, antes de crearse la diócesis de Posadas, como era el interior. Y una de las tantas, que creo que aquellas de Olegario Víctor Andrade, una de las tantas iglesias, todas en su mayoría eran de madera, que se están fundando en cada uno de los nuevos pueblos que se están organizando con estos inmigrantes que han llegado. Un gran acontecimiento de gran impacto movilizador para la sociedad fue el segundo Congreso Eucarístico de la Diócesis de Corrientes, porque nosotros pertenecíamos a la Diócesis de Corrientes, pero que se va a realizar aquí en Posadas. Antes les quiero mencionar simplemente que en 1934 hubo un gran acontecimiento movilizador para toda la Argentina, que fue el Congreso Eucarístico Internacional, que se realizó en Buenos Aires. También desde aquí hubo delegación que participó. Eso movilizó a las distintas diócesis a realizar también después sus congresos eucarísticos.
Y este del año 1942 es el segundo Congreso Eucarístico de la Diócesis de Corrientes y se va a realizar aquí en Posada. Y va a ser un acontecimiento movilizador para la sociedad en el que va a participar toda la sociedad de Misiones. Incluso fue feriado, el Congreso va a durar una semana. El día de la inauguración fue feriado y 5 días que hubo de asueto para que la gente pudiera participar de los actos del Congreso. El gobernador Esteban Servando Semilla participó activamente de este Congreso y presidió la comisión organizadora del Congreso Eucarístico. Quien fue nuestro primer obispo, Monseñor Jorge Kemmerer, era entonces sacerdote y también estuvo presente en el Congreso. El Congreso, las celebraciones se realizan en lo que hoy es el anfiteatro, que no estaba todavía construido, no existía el anfiteatro, existía el lugar. Acá ustedes simplemente pueden ver esto sí se reconoce. Vieron que en la calle donde se entra al anfiteatro todavía está sí, que es lo único que había en ese momento. No, todo el resto de la construcción todavía no existía. Eso va a ser posterior, va a ser de la década del 60. Acá estas fotos que yo les muestro se ven la gran participación de la población. Justamente ayer tuve la suerte, así casualmente, conversando con una señora y me dice, ella no sabía de que yo iba a dar la charla ni nada, pero me dice, recordando su infancia, yo estuve, dice, en un congreso que se hizo allá, tenía 8 años, dice, cuando se fue el congreso y fue con la mamá y se acordaba, le digo, justo voy a hablar mañana del congreso, pero fue una casualidad que ocurrió ayer. Y contaba, dice, sí, todo el pueblo estaba ahí, así que tenía que estar todo. Y no solo todo el pueblo acá de Posadas y también de Misiones, de todos los pueblos que pudieron venir, sino que también vino una gran delegación del Paraguay. 5 obispos del Paraguay vinieron en tren a Posadas, y con toda una delegación de paraguayos, pero también trajeron, en ese momento estaba en Buenos Aires, se trajo el corazón de Roque González. Y también eso como todavía no estaba tan difundida, porque Roque González en 1934 había sido beatificado, beatificado, todavía no era santo. O sea, recién se estaba descubriendo su figura, y se trae el corazón también para el Congreso Eucarístico. Acá entonces los celebrantes, allá se ve una vista de la misa principal en lo que sería hoy la zona del anfiteatro. Hay otra foto, vamos a ver si esta la puse a último momento ya. Acá se ve la procesión cuando están llegando al lugar de la celebración. Ven allá el estandarte de la Acción Católica y la custodia, que es la misma que nosotros utilizamos en todas las fiestas del Corpus Christi, se hizo para ese congreso. Esa fue hecha especialmente para el segundo Congreso Eucarístico Diocesano del año 42. Ahí vemos, las están trayendo. Histórica. Bueno. Esta reflexión que estábamos haciendo en torno al bicentenario y al Congreso Eucarístico Nacional, quería enmarcarla en justamente lo que nos dice el documento. Este era el primer documento que sacaron nuestros obispos cuando empezamos porque la celebración del bicentenario empezó en 2010 y culmina este año 2016. Todos estos años fueron de celebración del bicentenario y de distintos acontecimientos, porque
La independencia, la declaración habrá sido un día, pero el proceso fue largo y duró mucho más que el 1816. En ese documento, que los obispos nos recordaban que la patria es un don que hemos recibido, la nación una tarea que nos convoca y nos compromete y compromete nuestro esfuerzo. Nos recordaban que no habrá cambio profundo si no renace en todos los ambientes y sectores una intensa mística de servicio que ayude a despertar nuevas vocaciones de compromiso social y político. Incluso hay otro documento en el que los obispos, en el documento referido a la Gran Misión Continental, nuestros obispos de aquí de la Argentina recalcan que hay que revertir esa falta de participación de muchos cristianos en la tarea política y económica, que es absolutamente necesario para construir una patria de hermanos. En el documento que presentaban ayer, ahí está la tapa del documento, el bicentenario de la independencia, tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos. Dice justamente, Jesús nos convoca a una vida compartida, a un compromiso por el bien de todos, a un sentido comunitario y social, como ciudadanos de la única casa que es nuestra patria. Esta casa común la construimos entre todos, por medio del diálogo activo que busque consensos y propicie la amistad social hacia una cultura del encuentro. En este bicentenario, y haciendo memoria de todo lo transcurrido, queremos renovar justamente nuestro compromiso social de trabajar por el bien común y construir esa patria, esa casa común de la cual hablan ahora los obispos. Incluso en el documento también se pone como ejemplo la figura del cura Brochero, que tan comprometido trabajo social desarrolló durante su vida. Y le pedimos a Jesucristo, Señor, permanece siempre con el pueblo argentino. Por eso el lema del Congreso es: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Eso es todo. Argentina, canta y camina.